Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, la salida de Centro Democrático del Frente Unidos que apoya al gobierno, la transición en los seguros médicos tras la aprobación de la ley que los regula y la depuración del padrón electoral para las elecciones 2017. Empezamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Pues resulta que no aceptamos esta vez la ley del embudo. En el marco de esa ley siempre nos tocaba la parte más angosta. Entonces la izquierda democrática no nos vio así. Por exceso de confianza, creer que tenemos la franquicia ganadora en cualquier circunstancia, no se hicieron las alianzas que se tenían que hacer. Eso lo quiero dejar extremadamente claro. El sectarismo sería si es que no estuviésemos compartiendo un programa de gobierno y todavía no se han decidido todas las candidaturas. Ni los contratos corporativos, ni tampoco los contratos individuales, ellos hacían terminación unilateral del contrato porque les permitía la ley, lo que no se permite ahora con la ley vigente. Nosotros amanecimos hace aproximadamente un mes con un gran titular en los diarios que decía se dictan medidas cautelares para las compañías de medicina prepaga, pues nosotros no las hemos visto aplicar. Me permití el día 29 de marzo, en el conversatorio que tuvimos con la gente de Registro Civil, verificar si es que estas inconsistencias han sido corregidas o no. Y con la sorpresa de que estas inconsistencias se mantenían. El Consejo aprobó el plan de seguimiento y auditorías y faltan dos fases del registro electoral. A inicios del siguiente año, en enero, el Consejo imprime todos los que son los padrones electorales y ellos podrán hacer la auditoría a esas impresiones en función de la base de datos que se les entregó. Tras las elecciones seccionales del 2014, donde Alianza País perdió en lo que consideraban sus bastiones, como las alcaldías de Quito, Cuenca, Manta, Portoviejo y la prefectura del Oro, el presidente Rafael Correa señaló al sectarismo en Alianza País como el culpable. Ahí nació el Frente Unidos, que agrupó a 15 organizaciones políticas para impedir la restauración conservadora en las elecciones 2017 de presidente y asambleístas. Pero se han apartado dos piezas fuertes en el Frente Unidos: el Partido Avanza, segunda fuerza política en las elecciones 2014, y Centro Democrático, liderado por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien por cierto anunció su apoyo al candidato presidencial de la ID, Paco Moncayo, y dejó de ser aliado del régimen porque, según dijo, no quería que una vez más le apliquen la ley del embudo. Paul Almeida, integrante del secretariado del Frente Unidos, señaló a Jairala de querer equiparar a su movimiento con el de Alianza País. Los pormenores a continuación. Y nunca nos pudieron ver como iguales, pues con la izquierda democrática hemos hecho otra cosa, no hemos aceptado pues un acuerdo con imposiciones, sino que nos hemos visto como iguales. Primero, un acuerdo programático, un acuerdo sobre la base de ideas que ya las he venido exponiendo hace más de 6 meses. Y lo segundo, que cuando se trata de manejarnos en el segundo espacio, que también es importante, de la participación en esos espacios donde nos ven como iguales, pues resulta que no aceptamos esta vez la ley del embudo. En el marco de esa ley siempre nos tocaba la parte más angosta. Entonces la izquierda democrática no nos vio así, nos consideró su igual y por eso llegamos a ese acuerdo, más allá de que Paco Moncayo aceptó absolutamente todos los planteamientos que le formulamos con miras al futuro del país. Mantener lo bueno, corregir lo que no se ha hecho bien y hacer lo que está pendiente. Si usted escucha las declaraciones de los compañeros de Alianza País, va a ver que en la propuesta de negociación ellos habían planteado una relación casi equivalente, cuando Centro Democrático es una organización local que, por cierto, sus votos no son de Centro Democrático, son votos de la Revolución Ciudadana porque fueron en alianza con Movimiento País. Entonces no puede una organización que tiene realmente una expresión local compararse con una organización nacional que además está en el gobierno. Lo que pasó con Centro Democrático, ellos salen, digamos, de esta expresión de unidad política por una alianza electorera. Ellos buscaban ciertos espacios de representación político-electoral que son sin duda necesarios, todos, digamos, hemos hecho propuestas alrededor de aquello, pero ellos se van porque sintieron que no se les dio todo lo que querían. Jairala fue candidato, sí, por el PRE, en el año 2004. En el 2009 fue candidato de uno con el Partido Sociedad Patriótica, ¿sí? Luego fue candidato con Alianza País y ahora con la izquierda democrática. O sea, esta práctica política de cambiarse de un lado al otro según los intereses es clarita. Eso no les preocupó ni lo criticaban cuando en cambio sí estaba con Alianza País. Porque ellos se comprometieron con este proyecto. Ellos firmaron un acuerdo político programático, una unidad de los partidos y las fuerzas de izquierda que lo están
traicionando en este momento. Desleal y traidor es el que, a lo mejor, habiendo participado en la función pública como aliado y además como cogobierno, de alguna manera pues ha estado en esa proximidad. Nosotros no tenemos ni siquiera un conserje en la función pública. Y simplemente hemos sido aliados, hemos apoyado las iniciativas que han sido buenas, jamás hemos desconocido lo que se ha hecho bien, pero también creemos que hay cosas que se deben corregir y eso lo venimos diciendo hace varios meses. Jamás pedimos ni aspiramos a la vicepresidencia de la República. Es más, usted conoce que nosotros siempre negamos esa opción cuando me fue consultada porque opinábamos que era imposible pensar en semejante cosa cuando es un partido grande que tiene muchos liderazgos y que seguramente no podía ni de lejos ceder ese espacio de participación en el poder. El Frente Unidos tiene 13 organizaciones en su interior. Somos el Partido Comunista Ecuatoriano, está el Faro Vivo y Carajo, está el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, está el Partido Socialista, están organizaciones regionales como el MAR, está Unidad Primero, está el ARE de Loja. O sea, el Frente Unido representa realmente una diversidad de organizaciones políticas y además tenemos una alianza con los movimientos sociales, que es la alianza más importante, esa alianza que tiene la Revolución Ciudadana con su pueblo. Aquí hay algunas lecciones también a aprender, sobre todo para Alianza País. Basta de sectarismo. Por no tener generosidad, por creer que la Revolución Ciudadana empieza y termina con Alianza País, por exceso de confianza, creer que tenemos la franquicia ganadora en cualquier circunstancia, no se hicieron las alianzas que se tenían que hacer. Eso lo quiero dejar extremadamente claro. Veamos la única alcaldía que ha logrado el MPD, que es el cantón Santa Isabel de la SUAY. No fuimos en alianza, Avanza, Alianza País. MPD saca 32%, gana la alcaldía con menos del 33% de los votos de un pésimo alcalde. Mientras que Avanza saca 19% y Alianza País saca 27%. Es decir, juntos sacamos 46%, mientras que el alcalde ganó con 32% y la única alcaldía del MPD en todo el país. Miren lo bien que nos fue en Guayas, ¿ah? Pero en Guayas hicimos la alianza con Centro Democrático, Jimmy Geral, un querido amigo, y felicitaciones por su reelección, para prefectura, y me parece que para 12 de los 23 cantones de Guayas. Y para el resto de 11 cantones no hicimos alianza. Entonces era 35-61, pero en 11 cantones solo 35. ¿Y por qué? No, es que ahí podemos ganar solitos. Pues si podemos ganar solitos, mejor si podemos ganar acompañados. Esa debe ser la mentalidad. Entonces, por favor, que se acabe el sectarismo. Mientras más gente podamos captar, más grupos, más apoyo, mejor. No, nosotros solitos. Todo debe ser Alianza País. Nosotros solitos podemos ganar. Y el candidato debe ser un militante. Sigue ese sectarismo, que lo hay. Esa soberbia. Si sigue ese sectarismo, yo seré el primero en retirarme de Alianza País. O nos renovamos o a perecer, compañero. Llegamos a un acuerdo programático con la Izquierda Democrática y en el segundo espacio también se han presentado opciones interesantes para que tengamos presencia, voz y voto. Hasta ahora solo teníamos voz, ahora en el futuro como movimiento autónomo tendremos voz y voto. Luego del acuerdo programático, la participación, el vernos como iguales, definitivamente la Izquierda Democrática nos vio como sus iguales. Por eso le dije, lo que no aceptamos es acuerdos con imposiciones, lo que no aceptamos es que nos apliquen de nuevo la ley del embudo. Dentro del Frente Unidos hemos construido propuestas, venimos discutiendo un programa de gobierno hacia el 2017-2021. La próxima semana o la primera semana de noviembre vamos a mantener una reunión con el binomio Lenin Moreno-Jorge Glass para hacerlos justamente nuestros planteamientos. El sectarismo sería si es que no estuviésemos compartiendo un programa de gobierno y todavía no se han decidido todas las candidaturas. Las organizaciones del Frente Unidos hemos planteado nombres de cuadros de compañeros y compañeras y estamos seguros que van a ser tomados en cuenta. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista Ecuatoriano hemos planteado la reelección del compañero asambleísta Diego Vintimilla. El caso del Centro Democrático es diferente. Ellos se consideraron una organización con más capacidades que las otras, pidieron cosas que eran imposibles y no se les podía dar. En pocos minutos más, la transición en los seguros médicos tras la aprobación de la ley que los regula. ¿Aumentará el costo de las pólizas? Ya regresamos. Más adelante,
ni los contratos corporativos, ni tampoco los contratos individuales, ellos hacían terminación unilateral del contrato porque les permitía la ley, lo que no se permite ahora con la ley vigente. Nosotros amanecimos hace aproximadamente un mes con un gran titular en los diarios que decía se dictan medidas cautelares para las compañías de medicina prepaga, pues nosotros no las hemos visto aplicar. Esto es Réplica y Contrarréplica. Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, proponente y ponente de la ley de medicina prepagada, recordó que la normativa contiene un régimen de transición que le da plazo al Ejecutivo de 90 días para reglamentarla. Advirtió además que los costos de pólizas, servicios y planes deberán ser aprobados por el gobierno. Gustavo Ceballos, director de Serviseguros, cree que algunas empresas aseguradoras están cometiendo abusos al terminar con los contratos corporativos antes de que la ley se empiece a aplicar con sus reglamentos de control, no están cumpliendo su función. A lo que la asambleísta Falconi había respondido que la terminación unilateral lo permitía la ley que fue derogada. Así lo expresaron. Estas empresas de medicina prepagada que tenían una ley que solamente garantizaban los derechos de las empresas, más no de los ciudadanos, en el 3 de octubre presentaron estas cartas a los usuarios donde les decían que estaban por terminados sus contratos con fecha de 3 de octubre por 30 días anticipadamente por la disposición general quinta. Es decir, que ni los contratos corporativos ni tampoco los contratos individuales, ellos hacían terminación unilateral del contrato porque les permitía la ley, lo que no se permite ahora con la ley vigente, porque en el artículo 31 que habla de la terminación anticipada de los contratos se especifica claramente que solamente se podrán terminar unilateralmente los contratos cuando 3 meses consecutivos el usuario de medicina prepagada no pague o cuando se ha actuado de mala fe. Nos preocupa que los contratos actualmente vigentes hayan sido cancelados por parte del mayor operador de medicina prepaga en el país. No existe ninguna ley transitoria que diga que se prohíbe a las compañías que están inmersas en esto cancelar sus contratos corporativos. Eso no lo dice. Sabemos que el empadronamiento de estas personas en forma individual que se está llevando a cabo a través de su fuerza de ventas, se la hace ya haciendo una depuración de cartera. Esto es, eliminando a las personas que tienen un rango de edad superior a los 60 años, eliminando a aquellas personas que hayan padecido enfermedades catastróficas y eliminando a aquellas personas que tengan preexistencias específicamente las crónicas. Los contratos que están en vigencia, esos tienen una fecha de caducidad, los contratos siempre son a un año calendario con renovación. La ley que está vigente estipula también, como usted bien manifiesta, el precio. El precio ahora ahora lo tiene que poner la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aprobados por la Superintendencia con el recurso técnico de apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública. Antes no sucedía esto, Alfredo, esto hay que decirle a los ciudadanos. Los precios los ponían arbitrariamente las empresas de medicina prepagada y los subían acorde a la inflación, es decir, siempre iban para arriba. Los ciudadanos ahora tienen la claridad, la transparencia en el precio, que lo que se cobre está regulado por la super de compañías de acuerdo a las notas actuariales, estudios técnicos hechos por actuarios independientes. Más allá también se clarifica los copagos. Todos los ciudadanos que tenemos medicina prepagada pagamos una prima mensual, pero adicionalmente también pagamos los costos, los deducibles, y nunca ha habido claridad que cuánto le correspondía en esta transparencia. Dentro de esta ley se pretende de que se acepte, que las compañías de medicina prepaga acepten a las personas de la tercera edad, acepten a las personas con preexistencias catastróficas y crónicas y acepten a una madre, por ejemplo, en proceso de embarazo. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Lo que ocurre en la realidad es que no se va a asegurar nadie hasta que no tenga una dolencia, porque nadie va a sacrificar $300, $200, $1,000 al año en un plan de medicina prepaga cuando se está sano, sino cuando se está realmente enfermo, porque existe la posibilidad de asegurarlo. El presidente tiene un plazo perentorio, el cual consta en esta diapositiva. El presidente tiene 90 días para dictar el reglamento, pero en 30 días las empresas de medicinas prepagadas tienen que enviar la información al Ministerio de Salud Pública sobre todas sus carteras de servicio, las notas técnicas, para que en este caso el Ministerio de Salud Pública comience a elaborar en 60 días los lineamientos y reglamentos. Y básicamente también le corresponde a la Superintendencia
de compañías, valores y seguros, tener que aprobar los planes, contratos y modalidades que presenten las empresas de medicina prepagadas para sus usuarios. Nosotros amanecimos hace aproximadamente un mes con un gran titular en los diarios que decía se dictan medidas cautelares para las compañías de medicina prepaga, pues nosotros no las hemos visto aplicar. El mayor operador sí ha cancelado los contratos, el mayor operador sí está haciendo una segmentación, lo que está sucediendo es que están haciendo la discrecionalidad, que no es otra cosa que una depuración de cartera. Eso es lo que está pasando. Y cuando volvamos, la depuración del padrón electoral para las elecciones 2017. Según un ex auditor del CNE, aún hay inconsistencias. Ya regresamos. Más adelante. Me permití el día 29 de marzo, en el conversatorio que tuvimos con la gente de Registro Civil, verificar si es que estas inconsistencias han sido corregidas o no. Y con la sorpresa de que estas inconsistencias se mantenían. El Consejo aprobó el plan de seguimiento y auditorías y faltan dos fases del registro electoral. A inicios del siguiente año, en enero, el Consejo imprime todo lo que son los padrones electorales y ellos podrán hacer la auditoría a esas impresiones en función de la base de datos que se les entregó. Néstor Marroquín, ex auditor electoral, denunció que las inconsistencias en el padrón de elecciones que había encontrado entre 2007 y 2008 no se han corregido. Habló de un aproximado de 990.000 inconsistencias entre fallecidos, extranjeros que constan como ciudadanos nacidos en Ecuador, entre otros. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE, advirtió que el Consejo Electoral cuenta con un plan de auditorías y que aún faltan dos fases y que en enero se podrán verificar todas las correcciones hechas al padrón. Aquí el contrapunto. En la función que me tocó ejercer del año 2007 al 2008, por el trabajo técnico se pudo detectar estas inconsistencias y conforme a la normativa y a la parte administrativa, se notificó a las autoridades para que se hagan estas correcciones. Esta información con el informe que yo tengo, el memo 120 de marzo del 2008, que se dirigió para que se corrijan estas inconsistencias, me habilita a tener una copia de ese informe y es obvio que tengo los documentos y los números de cédula que prueban las inconsistencias. Y en esta función de auditor me permití el día 29 de marzo, en el conversatorio que tuvimos con la gente de Registro Civil, verificar si es que estas inconsistencias han sido corregidas o no. Y con la sorpresa de que estas inconsistencias se mantenían. Con una muestra muy pequeña, solamente para ejemplificar que, por ejemplo, fallecidos constaban todavía habilitados para ejercer el sufragio, personas que tenían doble número de cédula. En el caso del plan de seguimiento y auditorías, iniciamos el 21 de marzo con los delegados técnicos de cada una de las organizaciones políticas. Se creó un laboratorio, y esto que conozca la ciudadanía, para que ellos puedan generar un registro electoral como si fuera el día de las elecciones. ¿Qué implica eso? Ellos tuvieron acceso al tema de las bases de datos y hacer todos los procedimientos necesarios para poder generar un registro electoral. Se hicieron observaciones, las mismas que se pasaron al registro civil para su depuración y con informe de registro civil se ha depurado el registro electoral. Y me permito indicar, el Consejo aprobó el plan de seguimiento y auditorías y faltan dos fases del registro electoral. ¿Cuál es la siguiente fase? Recordaremos, como conocimiento público, se entregó el registro electoral en el Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas. ¿Qué implica eso? A inicios del siguiente año, en enero, el Consejo imprime todo lo que son los padrones electorales y ellos podrán hacer la auditoría a esas impresiones en función de la base de datos que se les entregó. Y la tercera, y quizás más importante para las organizaciones políticas, el único documento que certifica que si una persona sufragó o no es este documento, es el padrón electoral. Y en esto, en el tema de la fase postelectoral, se escanearán todos los registros, todos los padrones electorales para acceso a las organizaciones políticas. En el caso particular, el momento que se evidenciaron que las inconsistencias estaban presentes, tuve la buena voluntad de entregar la información a la gente del Consejo Nacional Electoral para que a su vez le entreguen a la Dirección de Registro Civil y hagan las correcciones. Desconozco si es que se hicieron o no se hicieron las correcciones. El numérico que tenemos, 11.867 personas en condición que tienen doble cédula, 519.000 números de cédula faltantes y aproximadamente 450.000 personas que estarían en una condición particular o fallecidos, es un dato indeterminado, ciudadanos extranjeros que tienen
cédula de identidad ecuatoriana y ciudadanos que tienen la cédula caducada. Pueden estar en este grupo de personas migrantes que salieron de alguna forma fuera del país, no registrada, y estos datos sumando efectivamente dan aproximadamente 990.000 números de cédula, que versus los 12.800.000 aproximadamente ciudadanos habilitados a votar equivalen al 7.75%. Él mismo presenta un número y menciona de cédulas expiradas, confundiendo a la ciudadanía que si alguien y un ciudadano tiene una cédula expirada, no puede constar en el registro electoral. Falso. El artículo 12 del Código de la Democracia establece que los miembros de las juntas receptoras del voto revisarán la documentación independientemente sin considerar el periodo de vigencia de esos documentos, de tal manera que él habla de una cifra de casi de 700.000. Menciona de cifras indeterminadas con el tema de fallecidos y cédulas expiradas. Con lo que acabé de decir del Código, el artículo 12, quedaría desvirtuado el tema de las cédulas expiradas. Con respecto al tema de los extranjeros, y yo hablo con cifras, tengo 73.675 extranjeros en el registro electoral nacional, pero que han cumplido con el requisito legal que nos indica residido en el país por más de 5 años y haberse inscrito en el registro electoral. El informe del registro civil respecto al tema de las auditorías entregadas a ellos, todas las observaciones, nos indica que de ese valor de los 519.000, 180.000 constan en el registro electoral, los mismos que están legalmente activos y correctamente emitidos. Nosotros, mediante el reglamento que se emitió por parte del Consejo Nacional Electoral para hacer estas auditorías, esperábamos estar presentes al momento de la generación del registro para el registro electoral y poder verificar si las novedades que se pusieron en conocimiento en su momento han sido corregidas. No nos han permitido hacer esto y no es con el afán de que tengamos que nosotros autorizar o no, simplemente en la función de deudores. Las evidencias demuestran que existen inconsistencias. No podemos dar fe de que hayan sido corregidas. Entonces, a las organizaciones políticas les corresponde hacer esta vigilancia, hacer este seguimiento. Él presentó igual su informe en el conversatorio con Registro Civil, tenía información quizás privilegiada, sin perjuicio de aquello, el Registro Civil nos presenta ya el informe al Consejo Nacional Electoral del reporte de las auditorías realizadas. Y aquí está en detalle las observaciones que realizó el señor Marroquín y otro auditor que presentaron las observaciones en los tiempos que correspondan, e indicando principalmente que esas observaciones fueron ya corregidas, o sea que constamos con un registro electoral debidamente depurado. No existe en el mundo un registro electoral obviamente perfecto, pero nosotros tenemos esos mecanismos con los técnicos de los auditores de las organizaciones políticas para poder en las fases de todo el proceso electoral continuar con el tema de seguimiento y auditoría. No terminó la auditoría del registro electoral, así que me permito indicar nuevamente que vamos a tener esto también en enero y una fase postelectoral. Y concluimos, gracias por sintonizarnos y siga por supuesto en compañía de Coavisa.